En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has hecho de la Virgen María el modelo de quien acoge tu palabra y la pone en práctica. Abre nuestro corazón a la bienaventuranza de la escucha, y con la fuerza de tu Espíritu, haz que también nosotros nos convirtamos en un lugar santo, donde hoy se cumple tu palabra de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Padre, hermanos y hermanas todos, el Señor les dé la paz. Este año, las meditaciones de Adviento nos introducen en un tiempo singular. Mientras entramos en el nuevo año litúrgico, nos acercamos también a la conclusión del jubileo ordinario, que nos ha vuelto a poner a todos en camino como peregrinos de esperanza. El 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, el Papa León cerrará la Puerta Santa, abierta por el Papa Francisco, signo del paso de un testigo que también cada bautizado ha podido experimentar este año, acogiendo la propuesta de renovar la propia vida bautismal. El Adviento es el tiempo en que la Iglesia reaviva la esperanza, contemplando no solo la primera venida del Señor, sino sobre todo su retorno al final de los tiempos. Las antiguas ábsides representaban a Cristo veniente, con la mano derecha alzada, en bendición, y el Evangelio en la izquierda, un poderoso recordatorio visual de la certeza de su promesa y del valor de nuestra espera. Este tiempo litúrgico quiere recordarnos que no somos caminantes extraviados, sino peregrinos hacia una patria. La invocación Maranatá, ven Señor, es el canto confiado que acompaña nuestros pasos. Sin embargo, como recuerda el apóstol Pedro, esta esperanza no nos convierte en espectadores pasivos. Estamos llamados a esperar y al mismo tiempo a apresurar la venida del Señor con una vigilancia serena y laboriosa. Antes de hacernos contemplar el misterio de la Encarnación, la liturgia de Adviento nos hace medirnos siempre con los discursos escatológicos de Jesús, en los cuales el mismo Maestro ha anunciado su parucía, el día glorioso de su venida al final de los tiempos. En realidad, solo el evangelista Mateo utiliza este término griego, parousia, que encierra un doble significado, presencia y venida, semejante a la visita de un soberano que se hace presente en una provincia remota de su reino. Mateo lo menciona 4 veces, todas en el capítulo 24, donde condensa las enseñanzas de Jesús sobre las cosas futuras o últimas, ta escata, en las que se nos ofrecen indicaciones importantes para caminar con confianza y sin angustia hacia el encuentro definitivo con Dios. El discurso se abre con el anuncio de la ruina del templo y continúa describiendo un tiempo marcado por guerras, hambrunas y conmociones, que, sin embargo, no coinciden aún con el final. En medio de este escenario difícil, surgirán falsos cristos y falsos profetas, capaces de confundir a muchos, mientras la iniquidad hará enfriar el amor. Será precisamente entonces cuando los discípulos serán llamados a dar testimonio, acogiendo con mansedumbre las tribulaciones a causa del Evangelio. Solo así su palabra podrá llegar a todas las naciones. Después de una gran tribulación, signos cósmicos anunciarán la venida del Hijo del Hombre, que reunirá a sus elegidos. Puesto que el momento de ese día permanece desconocido, la única actitud posible es velar como siervos fieles que esperan el regreso de su Señor, sin dejarse sorprender por el sueño o el engaño. Hacia el final del discurso, Jesús establece un paralelismo entre la espera de su venida y los días de Noé, cuando toda la tierra experimentó el diluvio universal. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio comían y bebían, se casaban
y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de nada, hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El escenario en el que maduró el diluvio estaba marcado por acciones ordinarias, semejantes a las que también nosotros realizamos cada día: comer y beber, tomar decisiones de vida y llevarlas adelante. Sin embargo, mientras todos realizaban estas actividades normales, solo un hombre, Noé, había dedicado su tiempo a construir un instrumento de salvación, destinado a albergar a su familia y a todos los animales que luego se salvarían de las aguas inminentes. ¿Y los demás seres humanos? No se dieron cuenta de nada, dice Jesús. ¿Qué significa este recordatorio? ¿De qué modo puede ser también para nosotros una advertencia? ¿De qué es necesario darnos cuenta sin distraernos de las cuestiones que cada día estamos llamados a afrontar? La respuesta podría ir en muchas direcciones. Debemos darnos cuenta de que el tiempo en que estamos llamados a ser testigos de Cristo está caracterizado por desafíos nuevos y complejos. La Iglesia está llamada a permanecer sacramento de salvación en un cambio de época que, como recuerdan teólogos y sociólogos, ha transformado profundamente el modo de creer y de pertenecer. La paz sigue siendo un espejismo en muchas regiones, mientras las injusticias antiguas y las memorias heridas no encuentran curación, mientras que en la cultura occidental se debilita el sentido de trascendencia, aplastado por el ídolo de la eficiencia, de la riqueza y de la técnica. La irrupción de las inteligencias artificiales amplifica la tentación de un ser humano sin límites y sin trascendencia. Pero darnos cuenta de todo esto no basta para convertir el corazón. Es necesario reconocer algo más importante y decisivo: la dirección en la que el reino de Dios continúa moviéndose dentro de la historia. Esta es la mirada que podemos redescubrir recurriendo a la capacidad profética recibida en el bautismo. Jesús, más de una vez, reprochaba a las personas de su tiempo precisamente por la incapacidad de percibir la acción de Dios en la historia. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que este tiempo no sabéis interpretarlo? ¿De qué debe darse cuenta nuestra generación, como cada generación, elevando los ojos al cielo y contemplando el misterio de Dios ya revelado en Cristo? La respuesta, en realidad, la conocemos bien, y en los días de Navidad la liturgia nos la recuerda puntualmente. Ha aparecido la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este mundo con sobriedad, con justicia y con piedad, en la espera de la bienaventurada esperanza y de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He aquí que debemos darnos cuenta cada vez más de la gracia de Dios, ese don de salvación universal que la Iglesia humildemente celebra y ofrece, para que la vida humana sea aliviada del peso del pecado y liberada del miedo a la muerte. De esta gracia, nosotros los ministros de la Iglesia hablamos y vivimos cada día. Sin embargo, debemos reconocer que los gestos de fe a los que estamos acostumbrados y a los cuales tratamos de ser fieles no producen solo el efecto de nutrir nuestra relación con Dios. Con el tiempo, nuestro corazón corre el riesgo de perder impulso y vigor, hasta extraviar el asombro por la gracia de Dios, que estamos llamados a saborear y a testimoniar. Es el riesgo de la fe, volverse tan familiar con Dios como para darlo por descontado, olvidando que desde los días de Noé, Él, en su magnanimidad, macrotimia, tenía paciencia con nosotros y con todos. Esto es lo que cada generación debe advertir, evaluando con atención el tiempo maravilloso y dramático en el que siempre se desarrolla la vida, el misterio de un Dios que, recurriendo a su amor infinito, continúa permaneciendo frente a su creación con inquebrantable confianza, en la espera de que los días mejores puedan y deban aún venir. Para redescubrir el rostro de un Dios
que acompaña con paciencia a su creación herida, el relato del diluvio universal sigue siendo una fuente inagotable de luz y revelación. El Señor vio que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que todo intento de su corazón no era sino mal continuamente. La historia se abre con un Dios ya desengañado. El ser humano, esa criatura que unía en sí los rasgos de la tierra y del cielo, no ha logrado hacer convivir los ingredientes con los que fue plasmado. Conserva alguna semejanza exterior con su Creador, pero su obrar ya no refleja la capacidad de amar. Una palabra de mentira encontró espacio en su corazón, y ahora la vida del hombre no genera sino mal. Es un análisis que, a primera vista, parece muy tajante e incluso demasiado pesimista. Y sin embargo, es útil porque equilibra el modo a menudo ingenuo con el que nosotros, los modernos, miramos el misterio del mal, mientras nos ilusionamos con superarlo, simplemente perfeccionándonos o evolucionando. Deberíamos recordar que nuestra humanidad no solo necesita realizarse, sino también, y sobre todo, ser salvada. El mal no debe ser simplemente perdonado, debe ser borrado, para que la vida pueda finalmente florecer en su verdad y en su belleza. El Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también al ganado, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. En la intención de borrar al hombre de la faz de la tierra, no debemos ver el inicio de un proyecto destructivo por parte de Dios, sino más bien la urgencia de jugarse hasta el fondo, con tal de no renunciar al designio de amor que había dado origen a la creación. Dios decide poner todo a cero, justamente porque no se resigna ante la evidencia del mal. De hecho, si hubiera querido realmente destruir lo que había hecho y empezar de nuevo, habría podido hacerlo libremente, sin sentir siquiera la necesidad de compartir sus intenciones con alguien. Al explicitar el propósito de borrar, Dios declara el intento de seguir plasmando ese mundo salido de la fantasía de su corazón y del ingenio de sus manos. La misma pasión audaz y obstinada animará el corazón del Señor Jesús cuando llorará ante Jerusalén antes de su pasión, o cuando intentará hasta el final impedir que Judas caiga en la tentación mortal de la traición. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. En la lógica de la cancel culture en la que estamos inmersos, para nosotros borrar corre el riesgo de convertirse únicamente en el gesto con el que eliminamos todo aquello que no se alinea inmediatamente con nuestros deseos o con nuestra sensibilidad. Sin embargo, borrar no significa solo esto, ni puede reducirse al intento de librarse de lo que nos resulta fatigoso del otro. Cada día borramos muchas cosas, sin sentirnos culpables y sin cometer ningún mal. Borramos mensajes, archivos inútiles, errores en un documento, manchas, huellas, deudas. Muchos de estos gestos, es más, son necesarios para hacer madurar nuestras relaciones y volver habitable el mundo. No es casualidad que los profetas usen justamente este verbo no para amenazar, sino para consolar a Israel, recordándole la misericordia infinita de Dios. El Señor eliminará, literalmente borrará, la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, hará desaparecer de toda la tierra la ignominia de su pueblo. Yo borro tus delitos por amor a mí mismo, y no recuerdo tus pecados. He disipado, literalmente borrado, como nube tus iniquidades y tus pecados como neblina. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. Isaías 44:22. El verbo borrar expresa bien también lo que el ser humano, consciente de su fragilidad, pide a Dios que haga en la carne herida de su humanidad, cuando se reconoce necesitado de ser nuevamente sanado y fortalecido. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor, según tu gran misericordia, borra mi iniquidad. Aparta tu mirada de mis pecados, borra todas mis culpas. Cada vez que el Señor se asoma desde su cielo para escrutar a los habitantes del mundo,
deberíamos pensar que lo hace con la esperanza de encontrar un buen motivo para seguir sosteniendo el designio de su creación. Así reza un versículo de un salmo. El Señor se inclina desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si hay un hombre sabio, uno que busque a Dios. Y de hecho, justamente, un hombre se muestra capaz de levantar los ojos hacia lo alto, aunque las circunstancias no parecen muy favorables. Noé, de quien se anota un detalle interesante. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Aunque la maldad en la tierra era grande, descubrimos que alguien no había dejado de buscar el rostro de Dios, ni de preguntarse por su voluntad. Alguien se había dado cuenta de que la humanidad vivía bajo un cielo paciente. Noé se había dado cuenta de la gracia de Dios. Finalmente, el Altísimo encuentra a una persona a la que confiar su proyecto, borrar todo y comenzar de nuevo, sin recrear, sin embargo, las condiciones fundamentales de un designio que sigue siendo válido y posible. El intento es muy audaz, porque hay que realizar un borrado sin caer en la fascinación de recomenzar totalmente desde cero. Pero, ¿cómo se podrá borrar una realidad sin anularla ni alterarla? La historia es conocida. Dios pide a Noé que construya un arca y le indica con precisión las medidas que debe tener. Los estudiosos reconocen que estas indicaciones remiten a las proporciones del Templo de Jerusalén. No es casualidad. Estos relatos fueron compuestos durante el exilio en Babilonia, cuando Israel estaba lejos de Jerusalén, sin el lugar donde encontrar a su Dios. Así, el arca se convierte en el símbolo de aquel templo perdido y del deseo de reconstruirlo. Pero el mensaje es aún más profundo y actual. El texto del diluvio nos dice que para borrar realmente el mal de la faz de la tierra, no basta con cambiar las estructuras humanas. Es necesario reconstruir el templo del Señor, es decir, restablecer la imagen correcta de Dios en el corazón del hombre y sobre la faz de la tierra. Solo cuando el hombre vuelve a vivir ante el verdadero rostro de Dios, la historia puede realmente cambiar. Por eso, el arca no es solo una barca. El diluvio, por tanto, no es simple destrucción, sino un paso de recreación a través de un momento de decreación. Las aguas vuelven a mezclarse como al principio, no para aniquilar el mundo, sino para reabrir a la humanidad la posibilidad de comprender más profundamente el designio de vida querido por Dios. Es un cambio provisional de las reglas del juego, para salvar el mismo juego que Dios había inaugurado con confianza. Todo fue destruido sobre la tierra, desde los hombres hasta los animales domésticos, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra, y solo Noé quedó y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Todo es arrasado y borrado. Sucede en la naturaleza, cuando un cataclismo repentino cambia para siempre el rostro de un territorio. Sucede también en nuestra vida, cuando un imprevisto, una enfermedad o un duelo trastornan sin aviso la forma de nuestros días. Y si los momentos de fuerte desestabilización, cuando todos los equilibrios se sacuden y parecen derrumbarse, fueran en realidad parte de un proceso de transformación más grande, después de la inundación, el texto bíblico no describe un simple retorno a la normalidad. El lento descenso de las aguas ocurre en respuesta a un gesto preciso y decisivo, que se convierte en el verdadero centro del relato. Dios se acordó de Noé, de todas las fieras y de todos los animales domésticos que estaban con él en el arca. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Finalmente, los presagios se iluminan y los temores se disipan. Dios no se ha olvidado de la humanidad, sino que ha querido recordar que en ella queda una capacidad de corresponder a su voz. Así, después de haber sepultado todo bajo las aguas, el Señor ahora se pone a secarlo todo, para que la vida pueda recomenzar pronto. No era un proyecto de muerte, por tanto, el diluvio, sino una paradójica renovación de vida. Cuando las aguas finalmente se calman y descienden,
Noé recibe la orden de salir del arca junto con su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y todos los animales. Después de haber intentado borrar el mundo sin lograrlo del todo, el Señor parece haber aclarado cuánto puede esperar del hombre y cuánto está Él mismo dispuesto a poner sobre la mesa de la alianza con Él. Esta es la señal de la alianza que pongo entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, para todas las generaciones futuras. Pongo mi arco en las nubes, para que sea la señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando aparezca el arco en las nubes, recordaré mi alianza, y no habrá más un diluvio que destruya toda carne. El signo que Dios pone entre el cielo y la tierra, normalmente entendido como un arco iris, es en realidad el instrumento de guerra utilizado por un arquero, en hebreo, keshet. Si esta etimología quita un poco de poesía a ese juego de colores que nos encanta después de una tormenta, añade, sin embargo, matices que nos ayudan a comprender mejor lo ocurrido durante el diluvio, no tanto en la tierra, sino en el corazón mismo de Dios. Al término del intento de inundar el mundo entero, el Señor depone ante el hombre las armas y pronuncia una solemne declaración de no violencia. Puede parecer una metáfora audaz, casi inapropiada para hablar de Dios y del modo en que su gracia se manifiesta. Y sin embargo, la humanidad, después de milenios de historia y evolución, está aún muy lejos de saber imitarla. ¿Cuán distantes estamos de saber deponer los fusiles y colgar en la pared los arcos de guerra? La tierra sigue siendo desgarrada por conflictos atroces e interminables que no dan tregua a tantas personas débiles e indefensas. Vale entonces la pena preguntarse, ¿qué nos tranquiliza de verdad? Un mensaje de amor, bello, sí, pero a veces un poco abstracto, o la decisión concreta de quien, aun teniendo el poder de herirnos, elige libremente no hacerlo. Si dejamos de lado una idea ingenua y romántica de las relaciones, debemos reconocer que la imagen de un arco colgado entre las nubes puede ser una manifestación altísima de amor, quizás la más cierta y consoladora. Un guerrero que ha calmado su ira representa mejor que cualquier otra idealización el tipo de aliado que querríamos tener a nuestro lado, alguien que, pudiendo arremeter contra nosotros, elige no hacerlo, porque ha comprendido que solo acogiéndonos tal como somos, nuestra alianza podrá ser duradera, verdadera y libre. El diluvio ha terminado y muchas cosas se han borrado de la tierra, sobre todo cierta imagen de Dios. Con tal de seguir creyendo en nosotros, el Señor se indignó, hizo descender las aguas desde su cielo, sumergió toda la tierra, no sin antes haber salvado un resto desde el cual puede retomar el hilo de una generación humana más auténtica y fecunda. Luego depuso las armas, declaró su paz y permaneció con las manos desnudas ante su obra, para recuperarse el derecho y la alegría de continuar formándola. Las únicas armas que permanecerán en la historia del mundo serán solo aquellas que el ser humano elija construir y utilizar cada vez que se sienta perseguido, discriminado u oprimido. Dios ha depuesto las armas y lo ha hecho para siempre, aceptando el riesgo de una creación ciertamente más libre, pero también más expuesta al peligro del mal y de la violencia. En este gran acontecimiento del diluvio, los primeros cristianos vieron una prefiguración del misterio de Cristo y de su cruz, el signo definitivo de la alianza establecida entre el cielo y la tierra, contemplando el cual todo ser humano puede reencontrar el valor inmenso de su existencia ante Dios. Esta agua, como imagen del bautismo, ahora también os salva a vosotros. No quita la suciedad del cuerpo, sino que es una invocación de salvación, dirigida a Dios desde una buena conciencia, en virtud de la resurrección de Jesucristo, el símbolo de la extraordinaria posibilidad de acoger en nosotros la vida de Cristo, en cuyo nombre podemos ser nuevas criaturas mediante el bautismo. Sin embargo, esta nueva existencia necesita ser acogida libremente y vivida con responsabilidad, vigilando sobre nuestra adhesión personal al Evangelio. Por eso Jesús,
En su discurso escatológico, después de haber mencionado los días de Noé, concluye con una última recomendación. Velen, pues, porque no saben en qué día llegará su Señor. Entiendan esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, velaría y no dejaría perforar su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no imaginan, viene el Hijo del Hombre. El tema de la ignorancia acerca del día y la hora del retorno glorioso del Hijo del Hombre siempre ha suscitado interrogantes en la historia de la Iglesia. Las primeras comunidades vivían en la fervorosa espera de un regreso inminente del Señor. Con el paso de los siglos, la Iglesia comprendió que este horizonte debía ampliarse, ubicándose en un tiempo más vasto y aún hoy indescifrable. Después de 2000 años, nos encontramos casi en la situación opuesta. La espera se ha atenuado tanto que en ocasiones deja espacio a una sutil resignación acerca de su efectiva realización. Si al principio abundaban el entusiasmo y la inquietud, hoy prevalece con frecuencia una vigilancia cansada, tentada por el desaliento. Un antiguo y anónimo padre de la Iglesia, comentando el Evangelio de Mateo, trató de reflexionar sobre por qué estamos llamados a vivir sin poder conocer con precisión ni el día de nuestra muerte ni el del retorno de Cristo. ¿Por qué se nos oculta la fecha de la muerte? Claramente se hace para que obremos siempre el bien, puesto que podemos esperar morir en cualquier momento. La fecha del segundo advenimiento de Cristo se sustrae al mundo por el mismo motivo, es decir, para que cada generación viva a la espera del retorno de Cristo. De manera semejante se expresa también San Juan Crisóstomo. Si la gente supiera cuándo morirá, se prepararía sin duda para ese momento. Por eso, para que no se preparen solo para ese momento, él no dice cuál es, ni el común ni el de cada uno, porque quiere que lo esperen siempre, para que siempre se esfuercen. La tradición patrística es unánime. El tiempo en el que vivimos debe usarse con sabiduría, para realizar el bien de manera estable, no ocasional, y para esperar sin titubeos la venida de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo fieles a la gracia de su Evangelio. La vigilancia a la que nos exhorta el tiempo de Adviento, por tanto, es ante todo sobre nosotros mismos, como recomienda el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Velen por ustedes mismos y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo los ha constituido custodios para ser pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo, quien en el cuerpo de Cristo ejerce un ministerio para los demás. No debería olvidar nunca la invitación que el apóstol dirige a todos los santos de Filipos, junto con los obispos y diáconos. Dedíquense a su salvación con respeto y temor. En un tiempo complejo y cargado de urgencias como el nuestro, debemos vigilar sobre dos grandes tentaciones que pueden afectar tanto a la Iglesia en la persona de sus ministros como a todo bautizado. Olvidar la necesidad de ser salvados y pensar que podemos recuperar consensos cuidando únicamente la apariencia exterior de nuestra imagen y reduciendo la radicalidad del Evangelio. Como en los días de Noé, la primera forma de salvación a la que debemos dedicarnos no consiste en realizar u organizar alguna actividad pastoral, sino en volver a la alegría y también al esfuerzo del seguimiento, sin domesticar la palabra de Cristo. Solo esta forma de vigilancia nos constituye en centinelas que en la noche del mundo mantienen humildemente la confianza en que pronto pueda surgir la estrella de la mañana, esa estrella que no conoce ocaso, cuya luz es capaz de iluminar a todo ser humano. Un santo monje del siglo pasado, Thomas Merton, expresó en pocas palabras este estado de vigilancia al que el Adviento nos conduce con fuerza y dulzura. Exiliados en el fondo de la soledad, viviendo como quienes escuchan, centinelas en las fronteras del mundo, esperamos el retorno de Cristo. Oración. Oh Dios, que para reunir a todos los pueblos en tu reino, enviaste a tu Hijo en nuestra carne, concédenos un espíritu vigilante, para que, caminando por tus senderos de paz,
podamos salir al encuentro del Señor cuando Él venga en su gloria. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.